Cualquier cosa, los que no están, te subo después la grabación. Eh, Bien, esto tenía que ver justamente con volcar la información que me da el Composer. No sé si quieren que abra un poco el Composer y empiece a construir un poquito lo que se les pedía, o esto lo resolvieron bien. Basta con un sí o un no, es suficiente, ¿eh? Sí, ¿Sí? estaba Ah, completando la planilla. Sí, está sí, esta parte sí, ya está. Yo dice sub uno sub 2. sí. eh, yo usé la que Se te mutió el micrófono, Cristian. Ahora sí. ahí está, ahora sí. En Sí. el sub uno 2 Enfire es, digamos, la que va, Ujú. porque la C, la LR, Sí, no te da una buena cobertura. De hecho, bien, espere que voy a construir un poquitito para que eran 6 de BAT4, 8 metros, 5 metros. Serie de BAT, tipología, volado, altura máxima posible, 8 metros. Bueno, en definitiva, todo queda delimitado a la altura posible, porque cuando tengo altura, la verdad que el arreglo lo puedo hacer sin ningún problema. El tema es que en algunos lugares no tengo una altura posible elevada y me queda bajo el sistema y ahí la cosa se complica. La cobertura, me dice que la primera fila está a 5 metros, la última a 60 metros. Perfecto. Y voy a poner 2 de RK10. No, perdón, no me saltó. Bueno, ahí está. Voy a poner 2 de RK10 y 6 de BAT4. Y ahora los DRK10, recuerden que los DRK 10 o 20 es la estructura esta que se ve acá en la imagen. Simplemente es para poder anclar y colgar los altavoces. Y me decía que eran 6 unidades de B, así que voy a poner 6, perdón, 6 que T4. Bien. T4 pongo 6, eso automáticamente ya me carga 3 y 3 y 2 de ese 2 de ese 10. Siempre los ponemos al piso por una cuestión de poder hacer algún arreglo, ¿no es cierto? El colgarlo ya nos impide la posibilidad de generar un arreglo. Sí, no hay problema, Sergio, vaya más. Cualquier cosa, Joel, en el chat está el Composer, este soft. Lo puedes bajar de ahí. Bueno, conforme esto, y vamos al predictor. Voy a ir directamente, tenemos el predictor del sistema que está colgado, el Flow, que serían las 3 TBAT4 por lado. Y tenemos el predictor, el subpredict, que nos da la opción del arreglo de sub. Y como bien decía Cristian, si yo dejo una posición, los altavoces, los sub, tal cual los veo acá, izquierda, derecha, o en una vista cenital, como tengo acá, separados, hago una predicción, presiono el SPL, fíjense que la cobertura que me da no es de lo mejor. Esperen que un momento que ahí está trazando la curva. Bien. Esto es lo que sucede normalmente cuando ponemos los sub sin prestar atención y sin hacer ningún tipo de arreglo. Tenemos los dos sub y se comporta como una flor. Fíjense que tenemos pasillos donde no hay energía en graves. Y no solo eso, sino que tenemos mucha energía sobre el escenario también. Ahí es donde Christian optó por esta opción, que sería el Endfire, donde yo, si ahí tenemos una vista cenital, ahí se los marco, uno delante del otro. Uno está en el gap, o sea, alineado con, con el sistema que está colgado, y el otro está adelantado en 1,89 metros. ¿Mm? Bueno, entonces si hacemos una predicción a partir de ahí, esto debiera haber mejorado considerablemente. Sí.
Ven que ahora la distribución de energía, si bien tiene un formato medio cardioide, propaga hacia adelante. Sí, indudablemente este sería el seteo que debiéramos utilizar. Insisto, esto funciona siempre y cuando las dos cajas estén iguales. En este caso son cajas de marca que están armadas de la misma manera y todo va a funcionar bárbaro. Y va a funcionar solo, esto que ven acá, solamente para esta frecuencia funciona así. ¿Mm? Si ustedes cambian la frecuencia para el cálculo o para la predicción, van a ver que empieza a comportarse de una manera un poco más irregular. Pero bueno, por lo menos yo ya sé que para esa frecuencia, esto es como si fuera un barreflex, o sea, para esa frecuencia la energía la tengo hacia adelante. Y el seteo o el armado, o la configuración de armado está detallado acá, caja 1, caja 2, corte de crossover. Estas cajas tienen dos cortes, uno en 90 y el otro en 120, creo. Simplemente lo que me dice que yo pongo el corte en 90, es decir, va a propagar frecuencias de 90 Hz para abajo, o sea, 90, 80, 70, hasta 20. Tiempo de delay, la caja 1, sería la que está acá atrás, tiene un tiempo de delay de 1,5 milisegundos que se setea de la misma caja atrás. No se olviden que estas cajas tienen como una suerte de DSP, un pequeño cerebrín que me permite hacer configuraciones. Y la distancia física es la que veo acá, 1,89 es la distancia que tengo entre este punto y este punto. Ya saldría andando. Esto es lo que ustedes deberían trasladar al trabajo práctico, justamente. Por lo menos en la parte donde dice sub, que es lo que justamente planteaba Cristian recién. En posición, el crossover y tiempo de delay, no más. Luego, con respecto a las cajas, es decir, el sistema Flow, el sistema que está volado, bueno, tengo que ir al predictor, pero al last predict, que sería la banda full range o la banda que está, o las vías que están suspendidas, colgadas. Y acá tengo el detalle de entre caja y caja. Caja 1, 2 y 3 me da el ángulo de inclinación de cada una. Justamente Matías el otro día subió una foto del sistema que tiene él, que tiene un DBT4, justamente, del herraje. Se ve el herraje donde se pone el pasante y está marcado en grados. Me dice que la primera va a 5 grados, 10 grados la otra, 15 grados la otra. El seteo, acá dice EQSET, no es que sea necesariamente, bueno, es un filtro, sí, pero es también, insisto, es un selector de posiciones que tiene un seteo incorporado. La primera va en el 2, 3 y 3. Ese seteo lo que hace es darle más nivel a una banda, menos nivel a a una vía, o menos nivel a una vía, de manera que se iguala todo cuando se forma el frente. Y después nada más, acá me marca los kilos y por debajo me indica las condiciones de seguridad y tengo que colgar todo del DRK10 en el hoyo número 12. El agujerito número 12, así va a tomar esta posición, se va a inclinar y todo va a funcionar como se ve acá, con los rayos. No más que eso. Pueden trazar, si quieren acá, pueden observar los niveles, hacer una predicción. Por ejemplo, yo voy a hacer que trace el SPL para 2000 Hz. Puedo seleccionar la frecuencia. Lo que más utilizamos es lo que está acá abajo porque yo veo justamente las frecuencias claves en la propagación, que son 100, 125, 250, 500, 1000, 2000. Para que eso funcione, lo que hacemos es tildarlos, ¿no es cierto? Yo tildo acá, voy tildando ahí, y ahí me va mostrando el nivel propagado por el sistema colgado en distintos puntos de la sala. A medida que me voy moviendo, automáticamente me indican las celdas cuál es el nivel que entrega esa frecuencia a una determinada distancia. Sí, esto, digamos, es como lo que veo acá arriba, nada más que acá lo veo para una frecuencia, bueno, acá abajo lo veo para varias en forma simultánea. De esa manera puedo darme cuenta rápidamente si tengo mucha caída en agudos o en medios o en graves, lo que sea. Verán que, por ejemplo, las curvas rojas, morada y azul, sería esto, no, celeste, acá caen significativamente. Claro, porque estoy por debajo de la cobertura del altavoz. Fíjense que si yo me pongo en este punto, esperen que lo voy a señalar con... Si me pongo en este punto, estoy por debajo de la cobertura. O sea, estoy ahí. Y no se olviden que todas las frecuencias medias agudas que propagan son longitudes de onda pequeñas, muy pequeñas, son muy direccionales. Eso significa que el tipo que está acá en ese punto no va a escuchar. Bueno, por eso fíjense que la cobertura más o menos acá, bordea, muerde justo los 5 metros que yo les dije, le indiqué al programa que era donde estaba el primer punto de la primera fila de audiencia.
Pero suele suceder a veces que me quede medio fuera de la cobertura. Pero bueno, es el precio que hay que pagar para tener esta cobertura. Y la pregunta era, que seguramente ahí les habrá surgido alguna inquietud, tiene que ver por ahí, bueno, esto lo simplemente trasladaban los niveles a 5 metros, a 6 metros de 100 Hz, de 1000 y 8000. ¿Mm? Supongo que no habrán tenido inconveniente, era simplemente venir acá, pararse a la distancia, ahí me indica la distancia, ¿ven? Me paro, qué sé yo, 5 metros, más o menos, veo el nivel, elijo la frecuencia, veo el nivel, lo copio al trabajo práctico. Lo mismo acá. Pero supongo que la inquietud empezó a surgir de acá. A ver, esto. La pregunta número 2, de la parte 1, decía, en base al diseño de instalación que usted ha indicado, estime si es necesario instalar una torre de delay, o lo que llamamos demorado, o subsistema, para lograr una buena cobertura en la última fila de audiencia. Es decir, esto ya tiene que ver un poco con la experiencia, ¿no es cierto? Ustedes deberían saber si el nivel que tienen al final de la sala, allá atrás, a los 60 metros, es el adecuado o no. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo con esto, porque básicamente me paro al final, qué sé yo, ahí más o menos, ahí estoy casi bordeando el final. Fíjense que más o menos acá atrás tengo casi 100 decibeles en todas las bandas. 102 para los 100 Hz, 101 para los 125, 102 para los 10.000. Lo que sí está claro es que es bastante uniforme. Acá atrás tengo el nivel casi del sistema completo, del espectro audible completo. Está bastante equilibrado el tema, pero bueno, la pregunta es si ese nivel es suficiente o no. Ahora veamos, si se trata de un orador, o sea, de una persona que está hablando con algo de música atrás, no sé, en el caso de una iglesia, por ejemplo, sí, está bien, está bárbaro. Si es una banda y es un show, y la banda, una banda intensa y está a full tocando, me voy a quedar medio corto. De hecho, me voy a quedar corto. O sea, yo necesito más o menos tener el fondo de sala, llegar aunque sea un 110 por lo menos. Pero bueno, en este caso tampoco hicimos especial énfasis con esto, así que podrían haber indicado que era suficiente, que está bien, es comprensible. Fíjense que estamos a 60 metros, es una barbaridad, o sea, es una distancia importante. Mientras que en centro de sala, por ahí tenemos un 110, 111 más o menos en general, que está bastante bien. Insisto, es un sistema chico, son cajas chicas, son T4, estamos hablando por ahí, si fuera una banda medio tranqui, va, pero si esto es un show intenso con un sistema de iluminación y quiero tener nivel para romper la noche, no, con esto no lo voy a lograr, voy a necesitar incrementar mi sistema. Antes que una torre de delay, yo directamente optaría por mejorar mi sistema al frente, del front, ¿no es cierto? Por ahí agregando 2 cajas más por lado o algo por el estilo. Instalar una torre de morado, para aquellos que no saben de qué se trata, es simplemente poner un subsistema, un segundo sistema en alguna parte, por ejemplo por acá, algo parecido a lo que tenía enfrente, o algo más chico, para completar nivel acá atrás. El tema es que cuando yo agrego una torre de delay, abro las puertas a grandes problemas. Más allá de que yo voy a alinear, porque si esto está, este sistema que voy a poner acá adelante, por ejemplo, estaría separado, no sé, tantos metros de este. Bueno, calculo el tiempo de delay. No se olviden que la velocidad de sonido podemos tomar en términos generales que recorre 345 metros en el tiempo de un segundo. Bueno, ¿cuánto va a tardar en recorrer? No sé yo, ¿cuánto lo puse? No veo porque está justo ahí atrás. 40 metros, por ejemplo. ¿Cuánto va a tardar en recorrer 40 metros? Bueno, 40... 0,11. 0,11 segundos. Eso es lo que tendría que hacer. La señal que voy a alimentar, con la que voy a alimentar los altavoces de acá atrás, debería estar demorada en 0,11 segundos. De manera que cuando acá sale un golpe de redoblante, ese golpe de redoblante va avanzando
Y cuando llega a este punto, recién ahí lo reproduce esta caja, ¿no es cierto? Entonces salen a tiempo. Bueno, esto necesariamente es tema obligado cuando hacemos show al aire libre, sobre todo en digamos, campo libre, por ejemplo, en una avenida que tenemos que cubrir 2 o 3 cuadras y hay una multitud. Bueno, ahí sí se usan torres de delay todo el tiempo, bueno, en un estadio incluso, lo que mostraba Agustín justamente en la clase pasada. Eh, pero para una sala, un recinto cerrado de 60 metros es lo peor que pueden hacer, porque van a tener, ¿qué pasa? Si lo pueden ajustar a tiempo, como les indiqué recién, pero van a tener reflexiones, todas las reflexiones ocasionadas por por el front, van a interactuar con esta caja también, y esta caja va a generar nuevas reflexiones, y voy a tener como tiempos reverberantes un tanto desalineados por ahí. La verdad que es para lío. Siempre es conveniente, insisto, el espíritu de un armado siempre es poco bueno antes que mucho y malo. Mm. En resumen, en ese punto, si le pusieron que sí, bueno, indiquen el tiempo de delay, y si pusieron que no es necesario, es correcto también. En todo caso, también pueden observar que pueden mejorar el sistema del frente agregando tantas cajas, por ejemplo. No sé si por ahí vamos bien, chicos, ¿sí? Cristian, ¿sí? Juanpa. Sí, 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 sí. acá lo de las vías, bueno, la próxima, Ah, bien, espero. bien. Yo Sí, sí, sí. no encontré la frecuencia de cada vía por separado. Bien. Mirá. Estamos hablando de la T4 y me dice el crossover, el corte. Bien, ahí está. ¿Qué me dice ahí? Ya lo voy a dibujar acá arriba. Me dice que, bueno, reproducen, en esencia son cajas full range, y lo que me dice es que va a reproducir para ciertos transductores un bloque que va hasta la frecuencia 420 Hz. ¿Sé cuál sería el subwoofer de 8 pulgadas, digamos? Exactamente, exactamente, este de acá. Ay, tengo seleccionado otra cosa. El subwoofer de 8, exactamente ese. Ese va a reproducir técnicamente de 20 Hz hasta 420. Mm. Y a partir de 420 hasta los 2500 va la caja perdón, el mid-range, de 6,5. O sea que ahí voy a tener otro bloque. De acá hasta, dijimos hasta 2500. Por ahí 2500. Y luego de 2500 en adelante, o sea, de esta frecuencia en adelante, entran los drivers de compresión, que sería la tercera vía, es decir, es de 3 vías esta caja. Entonces basta con que me indique los dos cortes que tengo entre medio, este y este, que yo ya entiendo que para la izquierda, al medio y para la derecha tengo las vías. No sé si me explico, ¿se entiende, chicos? Bueno, es una caja de rango extendido. Claro está después que cuando yo agrego el sub, por ahí voy a tener que hacer algún corte en los graves, para que no se solapen los graves que va a reproducir el buffer de 8 pulgadas con el DBA, el DS10 que tengo abajo, ¿sí? Es lo peor que podría pasar. Siempre lo que tenemos que evitar es que dos transductores estén reproduciendo lo mismo o la misma frecuencia. Porque ahí va a aparecer el confilter y me va a costar un mundo ajustar con el Smart. Y a partir de ahí venía una que es ya un poquito más rebuscada. ¿Alguno la pudo resolver a esta, la pregunta número 4? ¿No? Bueno, acá tenían que dar una vueltita de tuerca. Primero, me dice, en las especificaciones técnicas de la caja acústica, la DBA, la T4, el fabricante me da la potencia RMS, la potencia eficaz, que es de 420 watts. De hecho, me fijo, acá me dice, RMS Power, 420 watts. No me da la potencia pico. Bueno, en esta pregunta me dice
Hay algo que el fabricante debería decirme, esa potencia RMS, yo entiendo que está normado con la AES, o sea que se probó con un ruido rosa AES 1984, el cual tiene un factor de cresta de 6 dB. No sé si se acuerdan eso, pero se los muestro de acá, acá lo debo tener, ahí está. Bueno, nosotros teníamos, es lo que se llama el factor de cresta, que tiene que ver con la señal de prueba con la que se, con lo que se prueba, perdón, el dispositivo. En este caso puede ser una onda celuloidal, puede ser música, puede ser un ruido rosa normado, puede ser un ruido rosa filtrado. Bueno, en este caso nosotros hemos visto que para el ruido rosa, nosotros tenemos un factor de cresta de 6 decibeles. ¿Qué significa esto? Que entre la diferencia que tengo entre la potencia pico y la potencia eficaz o potencia RMS, tengo una variación justamente de 6 decibeles en potencia, que sería la cuarta parte. Es decir, voy a dibujar, si este es mi ruido rosa, la potencia pico la voy a tener en estos momentos, y la potencia RMS podríamos pensarla como si fuera la media energética, que va ahí, siempre más bajo. Entonces, la diferencia que tengo siempre entre la potencia pico y la potencia eficaz cuando se trata de un ruido rosa es 4:1. O sea, la potencia pico está 4 veces más arriba de la potencia eficaz, o mejor dicho, la potencia eficaz está 4 veces más abajo que la potencia pico. A eso se le llama justamente factor de cresta 6 dB. Entonces, ahí tenían que pensar lo siguiente. Esperen que voy a revisar el chat, que lo tengo medio... esto del factor de cresta. ¿A eso te referías, Cristian? Sí, después les voy a enviar algo, porque yo lo tengo a mi entendimiento como ordenado por ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo sé que hay una diferencia de 4:1? Es decir, a mí me dicen, esta por ahí es la parte que más integradora de los conceptos que estuvimos viendo. ¿Qué me dice si que yo, digamos, que la señal tenga un factor de cresta de 6 dB? Me está diciendo que la diferencia que tengo entre la potencia pico y la RMS es de 4:1. Esto quiere decir que si el fabricante me está dando una potencia RMS o eficaz y me dice que es de 420 watts, yo sé que la potencia pico del sistema está 4 veces más arriba. Es decir, 1680 va a ser la potencia pico. O sea, relacionando esto que vimos en clase, yo sé que la potencia pico, lo voy a marcar así, pico, es 1680. Listo. ¿Qué pasa con esto? Podríamos tener la respuesta a la pregunta número 4, pero esto nos va a servir para lo que viene después, justamente. Recuerden que yo llego a esta potencia pico porque sé que tengo un factor de cresta de 6 dB y tengo una potencia eficaz RMS de 420. O sea que la potencia pico está 4 veces más arriba. Sería más simple si el fabricante me indicara, por ejemplo, la potencia pico y punto. Ya está. La potencia pico es única. Después yo puedo evaluar o puedo averiguar cuál va a ser la potencia eficaz si trabajo con un ruido rosa, si trabajo con música, con una onda senoidal, si trabajo con un ruido rosa rectificado. Pero bueno, esto es parte del arte del fabricante, de cuando vuelca la información, también mezclarnos un poco y confundirnos un poco para que no tenga una comparación directa con la competencia. Esto se hace todo el tiempo. ¿Qué pasa con esto entonces? Fíjense, yo voy a dejar, tengo una potencia pico de 1680. Y acá es donde está la clave de todo, que es lo que a mí realmente me interesa saber. La pregunta número 5. Me dice, si el nivel máximo de la caja, la T4, el SPL, el Sound Pressure Level, el nivel pico que puede generar, según el fabricante, es de 128 decibeles, ¿cuál va a ser el nivel sonoro real, o sea, en potencia sonora, en potencia RMS, cuando la caja esté trabajando?
Sí, a mí me interesa en absoluto saber cuál es el nivel máximo que va a generar en potencia pico, cosa que no es real y que no es lo que voy a tener en un evento, sino que lo que quiero saber es cuál es el SPL, el nivel de presión sonora que va a generar, cuando trabaje en régimen continuo con una señal un poco más compleja, en lo que sería la potencia RMS. Entonces, acá es donde el fabricante me confunde bastante, porque si yo quisiera sacar esto, si ustedes van a las características de la caja, se van a encontrar con lo siguiente. Se van a encontrar con que el fabricante me dice, esto. Sound Pressure Level, este es el nivel que puede generar la caja, que es de 128 decibeles pico. O sea que ese es el nivel que va a entregar cuando esté en su potencia pico. Entonces yo miro la potencia y la potencia que me está indicando no es la pico, es la RMS. En ningún caso me indica la pico. Solamente me indica la potencia RMS, me indica también la potencia musical, que tiene un factor de cresta de 3 dB. O sea, yo si estoy en el tema, voy a entender que esto es una señal, eso está probado con un ruido rosa, que hay donde hay un factor de cresta de 6 dB. Y esto que está acá abajo, que dice Musical Power, es la potencia con una onda senoidal, que está 2 veces, está a la mitad de la potencia pico. Pero bueno, todo esto sería más fácil si el fabricante me indicara cuál es la potencia pico y punto. O en el mejor de los casos, la sensibilidad. No me indicó nada de eso, sino que me tiró un montón de información para que yo empiece a pensar en esto y empiece a ajustar tuercas a ver qué es lo que realmente voy a tener acá. Bueno, lo que yo tengo hasta ahora que he averiguado es que la potencia pico es de 1680. Bárbaro. Y sé que con esta potencia 1680, la caja me va a dar este nivel que está ahí. ¿Sí? Entonces, acá es donde debiera abrir un Excel que involucre la sensibilidad de la caja. Por ejemplo, el Excel 3, que ustedes lo tienen, se lo subí y también lo tienen en el Drive. En el Excel 3 tienen justamente esto de sensibilidad. Sensibilidad y potencia. Bueno, yo no conozco la sensibilidad del altavoz, pero sí sé que cuando le entrego 1680 watts, a mí me está entregando un nivel de 128 que dice el fabricante. Bueno, ahí está. Más o menos ahí estaría. Observen que tengo esto. Cargué esta potencia y esto. Bien, lo que yo no sabía y que debería haber probado es cuál es la sensibilidad del altavoz o de la caja. Yo acá le di en la tecla, o sea, pero es 96 decibeles. Y yo lo que tendría que haber hecho es empezar a probar la sensibilidad de la caja. O sea, si yo le ponía que la sensibilidad de la caja era de, no sé, de 90 decibeles a un watt un metro, no me daba ese nivel SPL que dice el fabricante. Entonces, pues empezaba a probar, subía un poco más, 92 decibeles, tampoco me daba. 94 no me daba. 96. Bien. O sea que tuve que hacer como el proceso inverso para averiguar este dato que en definitiva es el dato clave que el fabricante me lo tendría que suministrar abiertamente para que yo pueda comparar una caja con otra o para poder calcular. De hecho, sin este dato es prácticamente imposible calcular un sistema manualmente. ¿Qué pasa ahora? Entonces yo calculé, averigüé la sensibilidad del altavoz. Recuerden que la sensibilidad es el nivel de presión sonora que me entrega cuando recibe un watt. Entonces, con su potencia pico, que es 1680, me va a entregar 128 decibeles. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es el proceso inverso. Voy a cambiar y voy a decir, bueno, como yo no voy a trabajar con la potencia pico, sino que voy a trabajar con la potencia RMS, acá en vez de poner 1680 voy a poner 420, que es lo que me dice el fabricante. Y eso que ven ahí, es el nivel de presión sonora que voy a tener a 1 metro de distancia de las fuentes cuando reciba o cuando esté trabajando en régimen continuo con una potencia RMS de 420 watts. Básicamente es eso. Toda esta vuelta era para llegar al valor real que me va a entregar la caja con un ruido rosa, que es la potencia RMS, con su potencia RMS. Entonces,
Eso responde la pregunta número 4. ¿Cuál será el nivel sonoro real, o sea, el SPL real, en potencia RMS, o sea, en régimen continuo con un ruido rosa? Por ejemplo, si yo miro las cajas que le siguen acá, observen, sensibilidad, 98 decibeles SPL. ¿Mm? Este es un dato clave que el fabricante me lo tiene que dar para que yo pueda predecir qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es el dato más relevante. Lo mismo con el de abajo. Fíjense, ahí abajo se alcanzan a ver, 1 metro, 97. Sí, ustedes conociendo la sensibilidad del altavoz, después pueden ver, bueno, acá el fabricante me dice que la potencia máxima, que sería la pico, es esta, la potencia program, que sería con un tono, con una onda sinusoidal, es de 1000. Bueno, entonces yo conociendo la sensibilidad y la potencia, mínimamente puedo saber cuál va a ser el nivel que voy a tener. Para eso, insisto, usamos la planilla número 3. Voy a cargar, de hecho, esta información. Verán lo que pasa acá. Me dice, perdón, ya me olvidé todo. Eran 98 decibeles y 1000 watts. Bueno, pongo acá 98 decibeles y 1000 watts. Fíjense el nivel que entrega esa caja trapezoidal. Bastante. A 1 metro siempre. Está bien que la señal de prueba, esto no es un ruido rosa, sino que es una onda senoidal. La realidad es que esto tendría que ser la potencia RMS con un ruido rosa, es 500 acá. Pero bueno, 124. No está tan mal. No está tan mal. Pero después vamos a ver que armando un sistema con cajas trapezoidales, la cosa se pone un poquito más cuesta arriba por ahí. Bueno, en definitiva, es importante que utilicen la planilla 3 para esto. Por lo menos con el Composer y la planilla 3 pueden resolver esto. Esto que estoy usando de la planilla número 3, estas celdas están casi al pie de página, ¿sí? Cuando abran el Excel, si no lo abrieron, vayan un poquitito más abajo y van a encontrar sensibilidad versus potencia. O sea, sensibilidad y potencia versus SPL, nivel de presión sonora. No sé si la habían abierto. Cristian, Juan, ¿no? Bueno, eso igual, justamente el objeto de que la voy a dejar grabada la clase para los chicos que no se conectaron. Pero no se olviden de la 3, Hola, está en el drive. aprovecho. Agustín. Hola Ramiro, ¿cómo andás? Llegué hace un ratito, perdón que me Sí, conecté un poco tarde. sí, no, está bien, está bien. No, les decía que igual la clase está grabada y la estamos grabando, después la dejamos para que la tengan. Genial, genial, así después Bien. recupero esta Sí. medio. Buenísimo, gracias. Sí, estamos con la primera parte del trabajo práctico, la parte 1, o sea, esta, vinculada al armado de este sistema con el Composer, nada más. Yo les había Bien. pedido que trabajen en esto, no los quería aturdir, pero después me pregunta detalles sobre la caja, es simplemente para que ustedes puedan encontrar estas especificaciones y puedan leer los detalles de la caja. Perdón, que estaba viendo el chat que no lo había leído. Me pregunta de la S10, ¿cuáles son los posibles cortes de frecuencias establecidos por el fabricante? ¿Sí? El pasagraves, o el low pass, o high cut cortagudos. Bueno, si ustedes buscan, vean las especificaciones. A ver si lo encuentran. Hay una parte, vean, crossover. Me dice que tiene un selector de 90 o 120 Hz. ¿Qué significa? Hay un flip que me permite cortar en 90 o 120. Es decir, si yo lo pongo en 90, este sub va a reproducir todas las frecuencias graves hasta 90 Hz, no más. Si le pongo en 120, va a reproducir todas las frecuencias graves hasta 120. De hecho, esto no es algo que nosotros arbitrariamente movemos, sino que automáticamente cuando utilizamos el Composer, con lo que calcularon ustedes, verán que me indica justamente acá, para este cálculo y este arreglo Endfire, me dice
perdón, marqué cualquier cosa. Que el crossover tiene que estar seteado en 90 Hz. O sea que tengo que ir atrás de la caja y mover ese flip y setearlo en 90 Hz para que esto funcione como está en la predicción. Si yo cambio esto, bueno, puedo volver a calcular y a predecir, pero en principio es suficiente con un corte en 90 para un sub. No se olviden que el sub es la pegada del ultra grave, ¿no es cierto? Después el resto de las frecuencias media grave las reproduce el sistema Flow, el que está colgado. Ramiro, Sí, Agustín. mira, te hago una preguntita. Sí. Ahí recién en las características de los cortes Sí. del altavoz, decía 24, creo, decibeles 24 por decibeles por octava. octava. Bien. ¿Qué Eso yo vi que hay 12, 24, 48 también. Tiene que ver con digamos, con cuán brusco es el corte Exacto, es la Ok. pendiente. Supongamos que Bien. yo te lo voy a trazar a modo de ejemplo, no sé, para quedar redondito. Bueno, 90, por ejemplo, ¿no? Ahí como dice, como me indicaba el Composer. Yo tengo acá un corte en 90. El Composer me dice, bueno, el crossover, poner el filtro pasa abajo en 90 Hz. Listo. 90 Hz, listo. ¿Cuál es la octava de 90? Díganme ustedes. Yo lo voy a dibujar. No estoy a escala ni nada. Esto es simplemente... La octava de 90 es el doble, 180. 180, ¿no? 180 Hz. Bueno, lo que me dice que cuando yo ponga mi filtro, que tiene una pendiente de 24 dB por octava, va a suceder lo siguiente. Deja pasar todo perfecto y en ese punto, ahí va, todo genial, y a partir de acá que empieza a cortar, esto va a tener una pendiente de 24 decibeles por octava, o sea, puede ser más ahí o más acá o más acá. Yo lo voy a dibujar, por ejemplo, ahí. Y ahora me faltaría una escala al costadito, ¿no es cierto? Que diga, qué sé yo, que estos son... Lo voy a poner con otro color. Esto podría... y ahí. Estos serían una atenuación de 12 dB por octava. Y esto sería una atenuación de 24 dB por octava. Bien, la atenuación. Si mi filtro tiene una atenuación de 12 dB por octava, lo que va a suceder es que va a cortar así, ahí. Perdón. La caída va a ser más suave. Si tengo de 24 dB por octava, va a ser más pronunciada. Si tengo 6 dB por octava, va a ser muy suave. ¿Me explico, Agustín? Bien, bien, bien. Y mira, por ejemplo, si vos trabajas, le aplicás varios EQ o varios cortes a una sola pista, ponele. O cuando haces en los preamp, ponele, Sí. de algún sistema. Ujú. ¿Podés llegar a tener problemas de fase si Sí, trabajas en distintos sí, por 24 supuesto. dB o 12? Ah, ok, Sí, ok. sí. Justamente es la parte sensible de todo esto, porque si no directamente usaría siempre filtros que directamente supriman, tengan una pendiente de atenuación altísima. El tema es que cuanto más pendiente tenés, más corrimiento de fase tenés después con la señal. Pero esto se ve Bien, claramente después cuando usamos el Smart. Pero sí, es un tema. bien, bien, bien. Josh. Sí, sobre todo para tenerlo en cuenta, no sé si trabajarías siempre de la misma manera, no generas problemas, por ahí no sé si, ya lo veremos, pero si se combina, si a lo Sí, mejor tenés que utilizar combinados. sí, bueno, en este caso fíjate que las pendientes, ¿qué pasa? Vos tenés que llegar con la señal que proviene de tu consola, en este caso de tu mezcla, de la mejor manera posible. Ya los problemas que arrastres de ahí, bueno, se van a reflejar en la sala después, pero en el sistema en sí, vos no tenés muchas opciones en general. Vos teniendo este corte normalmente tiene que ser medio brusco en grave, sobre todo para que no se te solapen frecuencias de este sub con el de arriba, porque el de arriba no se olviden que es una caja full range. Si mi corte es muy liviano, yo voy a estar reproduciendo hasta 100, 200 Hz y la caja de arriba también. Y resulta que en el punto de escucha me voy a encontrar con los 200 Hz que propaga esta caja y con la que propaga esto. Y por diferencia de tiempo de arriba o de distancia entre caja y caja, se va a generar lo que llamamos el confilter. Por eso tratamos de ser medios agresivos, sobre todo con el corte de sub. Después, todos los cortes propios de la caja de arriba,
¿sí? Están ajustados, fíjate que también tiene una pendiente importante, pero ya estaba, el fabricante ya las dejó todo seteado, digamos, como para que no se solapen, y si en aquellas frecuencias donde se solapan, que no sea muy relevante la interacción entre un transductor y otro, me refiero entre el sub, entre el mid-range y entre los drivers de compresión. Bien. Lo único que te deja libre y que vos tenés que setear, que lo harás conforme a lo que te indica el Composer, es entre esta caja, ¿sí? Y la de abajo. Pero ya Bien. adentro de esta caja no intervenís. Por eso insisto que por ahí lo más conveniente en un principio siempre es tener un sistema cerrado como esto, donde vos simplemente colgás y a lo sumo esta configuración propia de la caja al interior, vos la haces a través de los seteos que te da el fabricante y te los indica, ni siquiera te da mucho detalle, lo podés ver en el manual igual, pero te dice, mira, acá a la caja 1 ponerle el seteo 2, a este dejarlo en 3 y 3. Bueno, ese seteo tiene que ver justamente con el crossover, con los cortes, la pendiente de corte, el nivel de cada una de las vías de la propia caja. De uno. Pero te lo deja todo cerrado para que vos no intervenga y no empiece a, digamos, en ese sentido, cuanto más cerrado, mejor, y confías plenamente en lo que te dice el fabricante. De Bueno, de esta primera parte no era más que esto. Por ahí sí me interesaba que le destinen un tiempito a esto y a esto, justamente. La pregunta 4 y 5, que vinculaba justamente lo que habíamos hablado en clases anteriores, el tema del factor de cresta y sobre todo el uso de la planilla Excel, la número 3, ¿sí? Para utilizar sensibilidad y potencia versus SPL o versus nivel de presión sonora. Bueno, igual el procedimiento está grabado, así que después la pueden rever y buscar esa parte, pero lo importante es que puedan razonarlo esto y que sepan medianamente cómo encarar esta situación, porque insisto, nosotros, si bien el fabricante me muestra características de la caja, del dispositivo, hay cosas que no están muy claras. El nivel de sensibilidad no está claro acá, ¿sí? La potencia pico tampoco está claro. Y son datos que yo necesitaría para saber si lo quiero calcular manualmente. Cosa que en la parte 2, si bien son cajas por ahí más simples, el fabricante me da lo que yo necesito saber, o sea, la sensibilidad, que es de 98 decibeles de SPL, y me da la potencia máxima, que estimo que es la potencia pico. Listo, con esto ya puedo calcular todo. Esta caja, la Yamaha la R215, es una caja full range, trabaja de 40 Hz a 20 kHz. 40 Hz a 20 kHz. Bueno, ¿qué pasa con esto? Acá lo que me están pidiendo en la parte 2, les voy a adelantar un poco, así pueden trabajar sobre esta. Me pide exactamente lo mismo que en la parte 1 del trabajo. En este caso no va a estar colgado el sistema, sino que va a estar estaqueado, o sea, va a estar apoyado sobre el escenario. Esa es una gran desventaja porque, ¿qué pasa? Cuando un sistema está apoyado en el escenario, no lo puedo angular, no puedo hacer absolutamente nada. La primera fila los voy a matar de nivel y esa primera fila, o si la gente está parada, va a generar una zona de sombra acústica sobre los que están atrás. Por eso los sistemas colgados, yo lo que busco al colgar un sistema es alejarme del que está en la primera fila y casi dejarlo fuera de la cobertura del altavoz y ajustar el eje a la zona media del recinto para distribuir la energía de una mejor manera, ¿no es cierto? Esto como cuando vas al cine español. Vas al cine español y tiene unas cajas Mackie a izquierda-derecha y si fuiste a la primera fila, olvidate, vas a tener 120 decibeles en tu cabeza, vas a salir con dolor de cabeza y si te fuiste a la cuarta, quinta, sexta fila, la cosa va a ir mejor. Los sistemas tienen que estar colgados, pero bueno, yo acá esto lo propongo como que ustedes llegan con un par de cajas y bueno, a ver cómo lo resolvemos. Y el escenario, el salón es el mismo, tengo una fila, la primera fila de audiencia está a 5 metros y la última a 60 metros. Y ahora sí, me dice, en lo posible se se desea lograr un nivel de 101 dB para la vía full range, es decir, para esta caja que vemos acá, 110, y 94 decibeles para la vía de graves, que es la que está acá abajo, en la última fila. Más o menos lo que teníamos con el Composer. Fíjense que con el Composer
con este arreglo de estas 3 T4 de cada lado, más los 2 sub, que las habíamos dejado en una opción en Fire, si ustedes separaban más o menos al final, teníamos 100 decibeles al final de la sala. Bueno, la idea es poder hacer lo mismo con este tipo de caja trapezoidal. La primera desventaja que vamos a tener con esta caja trapezoidal, que pareciera ser más económica en un principio, pero ahora vamos a ver si esto es así o no. El primer problema que tenemos es que el frente de presión acá va a sufrir una atenuación de 6 decibeles por duplicación de distancia. Estoy totalmente omitiendo la interacción de la sala, ¿sí? Pero en términos generales vamos a pensar que se atenúa 6 decibeles por duplicación de distancia. Esto significa que si yo a 1 metro tengo, no sé, 110, a 2 metros voy a tener 104. Y a 4 metros, que es el doble, voy a tener 98. Y a 8 metros, que es el doble de 4, voy a tener 92. Y así sucesivamente. Acá nos tenemos que apoyar principalmente con la planilla número 3, la planilla Excel número 3. Insisto, el que no la tenga me avisa y la vuelvo a subir, pero deberían tenerla porque la subimos las primeras clases y después la compartimos en el Drive también. ¿Qué pasa con esto? Es muy simple. Ustedes quédense con esta información. Miren. Tenemos la sensibilidad, que es el nivel de presión sonora que me va a entregar esta caja, el sistema completo, la caja completa, cuando yo me paro a 1 metro de esta caja y le suministro 1 watt de potencia. Perfecto. El nivel es 98 decibeles. Es decir, si ustedes van a la planilla Excel 3, lo que deberían hacer es poner 98, 1 watt y ya está. Ahora, el tema es cuál es la potencia de todo esto. La potencia real para poder calcular lo que llamamos ganancia por potencia. Bueno, con 1 watt me va a entregar 98 decibeles, eso está claro. Pero cuando yo le entregue la potencia con la que trabaja, ¿cuánto me va a entregar? Bueno, vuelvo a las especificaciones de la caja. Y acá me dice, me da las potencias. Me da la potencia máxima y la potencia PGM, que es la program, que es como si fuera una onda senoidal. Bien, yo me voy a quedar con la potencia máxima, que sería la potencia pico. Entonces, pensando en la potencia pico, nosotros sabemos que una señal, por ejemplo, de prueba como la del ruido rosa, normado por la AES, tenemos un factor de cresta de 6 decibeles. Esto significa que la potencia eficaz, la potencia RMS, la potencia eficaz, va a estar 4 veces más abajo. ¿Sí? Eso significa que el factor de cresta sea de 6 decibeles, que la potencia eficaz está 6 decibeles más abajo. Eso implica que si la potencia máxima es 2000, ¿a dónde va a estar la potencia eficaz? ¿Lo escribo o me lo escriben ustedes? 500. 500, exactamente. Estaba escribiéndolo y se me clavó ahí está. 500 watts. Esa es la potencia RMS o potencia eficaz para una señal, un ruido rosa, normado por la AES. Bueno, 500 watts. Fíjense que el fabricante no me pone 500 watts, me pone siempre, digamos, potencias con señales que no voy a utilizar nunca, un tono puro, una onda senoidal. Bueno, no, en realidad esta, con una señal compleja como lo es un ruido rosa, la potencia es de 500 watts. Estas cajas son de 500. ¿Sí? Se debería estar más claro, porque si yo llego y le enchufo un amplificador de 2000, las voy a dinamitar básicamente. Bueno, entonces 500 watts. Perfecto. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es, ¿cuál va a ser el nivel que me va a entregar? Si me entrega 100 watts, el nivel que voy a tener a 1 metro son 118 decibeles. Bueno, si yo le entrego 200 watts, va a ser 121. Bueno, en este caso, para una potencia, para la potencia RMS, para una señal compleja como el ruido rosa, va a ser de 500 watts. Y este va a ser el nivel que voy a tener a 1 metro. 125, vamos a redondearlo. 125 decibeles de nivel de presión sonora. Bárbaro, eso a 1 metro, pero el salón tiene 60 metros, o sea, la última fila la tengo a 60 metros. Bueno, y acá puedo usar
las celdas de justamente la ley de inverso al cuadrado, que sería la atenuación por distancia. Me dice la presión sonora de referencia, la distancia deseada, y la presión sonora en la distancia deseada. Perfecto, bien. Presión sonora de referencia, bueno, 124,99 le voy a poner, ahí. 124,99. Pueden redondear, no hay problema con esto. Ahora, la distancia de referencia, o sea, ¿a qué distancia tengo ese nivel? Bueno, acá arriba los tengo a 1 metro, porque la sensibilidad se da a 1 watt a 1 metro, ¿sí? Perfecto, ahora yo me voy a 60 metros. Ese es el nivel que voy a tener al fondo de la sala. Este es el nivel que voy a tener al fondo de la sala. Bien, bajo. Entonces, a partir de acá yo sé que con una caja no voy a lograr esos 100 decibeles que me pedía al fondo de la sala, ¿no es cierto? Acá me pedía 100, 101 más o menos para el fondo de la sala. No voy a lograr. Ahora, pensémoslo de una manera más simple. Y ahí necesitas como 2 veces duplicar la Bien, cantidad de equipos, bien. ¿o no? ¿Se acuerdan? Claro, ¿se acuerdan que si yo en vez de poner una caja ahora pongo 2 cajas? ¿Cuál es el nivel que voy a obtener? En vez de 89 voy a tener... 92. Exactamente. 92. Sí, vamos a redondearlo un poco si quieren, vamos a hacer cuenta que esto es 90. Sí, vamos a hacer que ese 89,3 es 90. Bueno, tengo 90 decibeles con una sola caja. Bárbaro. Si yo pongo 2 cajas, voy a tener 93, o sea, 3 dB más. Voy a ir anotando acá, 93. Bien, todavía estoy medio lejos igual, ¿eh? Y ya tengo 2 cajas. Ahora, si yo quiero incrementar 3 decibeles más, es decir, de 93 pasar a 96, ¿cuántas cajas más tengo que agregar? Tenía una, tengo 2, tengo que duplicar. Si con 2 hago 93, con 4 hago 96. 4, claro. Bien. Ahora vamos a subir a 98. Perdón, 98 no, 99. Tengo que duplicar lo que tenía antes. O sea, con una tengo 90. Claro, con 2 tengo 93, con 4 tengo 96, con 8 tengo 99. Y bueno, lo que era un poco de esperar, 103, 102, perdón, que sería 3 dB más. Con 16 tendría 102, ¿no es cierto? 16 cajas. Esto lo distribuyo 8 de cada lado. ¿Sí? Bueno, acá tengo una gran diferencia. Bueno, la principal diferencia, bueno, tiene que ver justamente con la atenuación por distancia, porque sufre una atenuación de 6 decibeles por duplicación de distancia, y por otro lado, porque el sistema está estaqueado, está sobre el escenario. Quizás si yo lo suspendo, es muy probable que logre un buen nivel atrás de la sala con 8 cajas, simplemente. Pero bueno, en términos generales, lo que veo acá es que, como es un sistema que tiene un menor rendimiento que el array del DB Technologies, voy a necesitar más cosas. No solo eso, sino que más cosas o 16 cajas voy a tener mucha interacción entre ellas, lo cual yo parado en un punto de la sala me va a llegar señal de una caja, de otra caja que está más lejos porque está arriba, de otra caja que está más lejos porque está un poquito más a la derecha, del sistema que está a la izquierda, y me va a llegar la misma señal con diferencias de tiempo de arriba, y eso va a generar un confilter brutal, muy complejo para poder organizarse con el Smart. Pero bueno, en definitiva, decíamos que con 16, quizás con 8 andamos más o menos parecido, pero bueno. Y es ahí donde ustedes deberían poner en la balanza, y justamente ahí es donde yo los quería llevar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, vamos a abrir... ¿Cuánto decíamos que valía una T4? Habíamos visto la semana pasada, creo. No me acuerdo. Como 4 millones habíamos sacado. Ah, sí, pero ¿era este sistema? No, no, era parecido, eran 2 de cada lado, creo. Sí, Ahora para buscamos. cubrir más o menos un recinto como el que habíamos visto el otro día. Vean que al principio una caja simple, una caja trapezoidal que es pasiva,
Es esta caja que está acá. Es pasiva, yo necesito agregarle el amplificador, ¿sí? Tengo que enviarle señal de potencia. Bueno, 100, redondeamos bien 100. Yo necesitaría 1.600.000 para poner 16, ¿sí? No solo eso, sino que tendría que poner 8 amplificadores estéreo de 500 por lado, por lo menos. Y ahí tengo que sumar. ¿Sí? Voy a llegar, claro, a 2,5 millones por lo menos. Ahora quiero ver cuánto vale una ADB. T4. DBA T4. Y ahora capaz que salga más cara con el impuesto. Sí, Que la semana pasada. A ver. Mira, acá tenemos una T4. Fíjense la caja T4, 160. Nuestro sistema tenía 3 por lado. Más o menos, el primer valor que agarramos, ¿no es cierto? 160. Tenemos 6 en total. Tenemos 960.000. Supongamos que incluso al otro sistema, poner que en 16 cajas lo hacemos con 8. ¿Sí? Que nos da más o menos estimativo 99 decibeles a fondo de sala. Bueno, podemos rosquear un poco más y ganar un decibel por ahí. Pero ya tenemos 800.000 mangos, 800.000 pesos en caja. Hay que sumarle los canales de potencia, los cuales van a ser por lo menos unos 200.000 pesos más, tal vez. Y tenemos casi 1 millón. Con estas cajas, nosotros tenemos 960. Sería casi lo mismo. La diferencia es que estas 3 cajas te entran en un auto, por ejemplo. Las otras 8 cajas con la potencia vas a necesitar una camioneta, por ejemplo. Y por otro lado, este sistema es sumamente ajustable. Yo tengo como una suerte de garantía, si utilizo el Composer, de que todo estaría funcionando medianamente bien. Y cuando trabaje con el Smart para ajustarlo, debería ser más fácil de ajustarlo, porque tengo menos fuentes, menor atenuación por distancia, por eso tengo menos fuentes, menor interacción entre caja y caja, por eso las voy angulando. Por lo tanto, con el Smart sería más dócil el ajuste en sí. Entonces, lo que parece caro termina siendo barato cuando yo lo comparo de esta manera, cuando lo comparo con profundidad, ¿sí? Si yo veo una caja simple y pienso que con 4 cajas o 2 cajas de la Yamaha puedo resolver el salón, claro, sí, vos pensás que con 400.000 pesos lo resolvés, pero si lo querés cubrir de la misma manera que lo harías con una RAID, sabemos que es más caro, o por lo menos lo mismo. O sea, conclusión, siempre menos mejor y en general los sistemas más caros terminan teniendo mejor rendimiento, como un altavoz. Cuando vos vas a comprar, te querés armar una caja y te compras un parlante y resulta que vas a RIM TV, a ProWatt, y te venden un parlante de 500 watts, te dicen, no, 500 watts y vale 2.000 mangos, y el otro 250 watts y vale, no sé, 5.000 mangos. Y decís, "Pero, ¿por qué vale más caro?". No, pues bueno, en realidad porque el más chiquito tiene mejor sensibilidad, lo cual te va a dar un mayor nivel SPL. Recuerda que la potencia no te dice nada si vos no sabés cuál es la sensibilidad, no sabés cuál es el nivel de presión sonora que vas a tener con esa potencia. Bueno, este era el espíritu justamente de la segunda parte del trabajo, donde yo les pedía que razonen esto, a través del uso de la planilla Excel número 3, nada más. O sea, les voy a pedir y les voy a encargar que más o menos hagan lo mismo, esto que acabamos de hacer, háganlo, piénsenlo con la planilla Excel, con el Excel 3, y agréguenle sub también para lograr ese nivel. Tienen justamente la sensibilidad del sub, tienen la potencia program y la potencia máxima. Quédense con que si esto trabajara con un ruido rosa, la potencia RMS eficaz estaría 4 veces más abajo, 250. Bueno, y verán cuánto necesitan de cada cosa. Simplemente eso, por ahí se hacen un croquis, lo anotan, y después deberíamos ordenarlo en estas celdas que están acá, las cuales no, a ver, bueno, sí, traten de ordenarlo más o menos lo que pueden acá. Pasa que no está muy bien diseñada esta planilla, está un poco confusa por eso. Les voy a pedir que lo hagan de papel y que traten de volcar la información acá y lo que no resuelvan lo vamos viendo. A partir de ahí se van a dar cuenta que tienen 4 cajas de cada lado, u 8 cajas de cada lado, 4 sub o 2 sub,
Y ahí va a surgir esta inquietud. Che, ¿y cómo conectamos esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se conectan 4 cajas juntas, o por lo menos 2 cajas y 2 cajas, o con los canales de potencia? ¿Cómo haríamos? Bueno, podemos utilizar serie paralelo. En general usamos paralelo, pero simplemente los estoy empujando a repasar un poco lo que es una conectividad en serie paralelo, y si no recuerdan o no lo saben, lo vemos. Está en el apunte también, ¿sí? En los apuntes que hemos subido. Eh, Bien, no sé si alguno tiene alguna inquietud que quiera volcar, pregunta. Creo que es suficiente como para que se sienten un momento y lo puedan resolver. Agustín, Cristian, Joel, Juanpa. No, no estoy más o ¿Sí? menos. No, bueno, lo de nosotros con el array, el composer nos da el resultado de tanto de los que están colgados como los del piso, los sub. Y nosotros acá hicimos el cálculo de 8 por lado o Sí. de 8 total, pero no contamos el sub, digamos. O sea, tendríamos que sumarle el sub de Yamaha y capaz que con 2 mallas llegamos a los 100 y pico, ¿no? Sí, Debe. no, pero vos fíjate que vos tenés en el predictor, el last predict, solamente te contempla la energía de lo de arriba, ¿eh? Mirá, ves que esto, yo estoy en el last predict y tengo el sistema colgado nada más. Y me Sí, dice, tenés mira, razón. a final de sala tenés 100, 101, no más que eso. Y si vos vas al predictor de Porque, graves, te podés parar, ahí voy, Agustín, pará. Te podés sí, sí. mover en la sala, ponerle acá al fondo, y ahí abajo, a ver si alcanzás a ver ahí te dice cuál es el nivel que tenés, mira. Ahí. Sí, yo me voy corriendo por la sala para que me quede enganchado esto. ¿Ves? Adelante tengo 120, yo estoy matando, me voy alejando, 100, 100, tengo 102. Igual, el grave es longitud de onda larga, propaga prácticamente unidireccionalmente, es decir, más que sea unidireccional, no encuentra un obstáculo en las personas ni en las butacas, avanza. Entonces vas a ver que se sostiene el nivel. De hecho, con estos dos sub tenemos 100 decibeles al fondo de sala, lo cual está muy bien. Van a ver que, insisto, para un show intenso, donde es realmente un espectáculo y tiene que explotar esto, bueno, este sistema hay que duplicarlo, por lo menos. Hay que poner 3 cajas más por lado y 2 sub más seguro. Pero es casi el límite de este tipo de modelos de las T4, o sea, está pensado un poco para esto. Yo ya cuando empiezo a colgar mucho ya me está pidiendo que me cambie a otro, a un T12, por ejemplo. ¿Sí? Que es justamente el tema que planteaba Matías el otro día, pues Matías se compró un T4 justamente, no sé si era 3 por lado, 4 por lado. Sí, un gimnasio, un colegio, una iglesia, algo así, va, sí. Pero ya si tenés una banda de rock que va a explotar en un salón grande, no sé, el Social Club, por ahí, te va a quedar medio corto. ¿Viste? Tampoco, por ejemplo, el Social Club no es muy grande, pero sí trabajan con mucho nivel. El problema que tiene el Social Club es que es más ancho que fondo, ¿viste? Tenés, digamos, más ancho y tenés poco fondo y tenés un techo muy bajo, entonces no podés colgarte y es lo peor que hay, porque si no podés subir, no podés tener cobertura al poco fondo que tiene, y si tenés muy, muy abierto a los costados del salón, tenés que poner un subsistema, un outfield, ¿sí? Que es otro sistema colgado, angulado, para que vaya hacia los costados, ¿no es cierto? Sí, Agustín, discúlpame, te había interrumpido. No, no, justo había interrumpido yo. Sí. Para eso, para ver el tema del subgrave, porque yo lo había entendido de esa forma, como que, digamos, no le tenés que prestar demasiada atención, en el sentido que va a llegar. Sí, 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 va a llegar. Lo que pasa es que, bueno, te podés quedar corto, insisto, por ejemplo, estos dos sub a fondo de sala para, no sé, una banda nórdica tocando ahí metal oscuro, es la verdad que te va a quedar corto, le falta pegada, la pegada del bombo no la vas a Está bien. tener por ahí. Yo por lo menos pondría 4. En esa situación, ahora, Eh, si tenés un orador, una banda pop, algo tranqui, sí, va, con esto es suficiente. y el arreglo, ponele que agregás cuatro, o agregás dos más, Mm, para que sean cuatro sub. sí, El arreglo que habíamos visto de ponerlo uno adelante del otro, sí. ¿sería agregar dos en adelante o cómo sería el arreglo? No, porque, Porque, o sea, mira, vos fíjate que a medida que vayas cargando, te va a dar las posibilidades, las distintas posibilidades que las, dis- las distintas posibilidades. Yo acá me pongo, por ejemplo, si yo pongo un Endfire, perdón, ay, se me clavó, ahí está. Bueno, fíjate que está bien, me los agrupó, me los agrupó,
sostengo básicamente lo mismo. Hay dos que están separados 1,89 adelante y los otros están en el gap, sobre la línea del sistema que está colgado. Pero más allá de agruparlos, vas a tener otras posibilidades de armado, como por ejemplo en línea. Verás que en línea, ahí me lo calculó para 63 Hz. Generalmente en línea se usa mucho, bueno, el endfire y el línea, en línea, cuando para shows muy grandes, vamos a ver que están puestos los sub, pum, 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 uno al lado del otro. Bueno, lo que tiene en línea es que concentra la energía, pero te contamina bastante grave sobre el escenario, sí, pero concentra, no te deja esa zona de pasillos que suele suceder cuando tenés un LR, por ejemplo. Eh, bueno, por eso es cuestión de probar, justamente por eso la parte uno del trabajo, para que ustedes indaguen un poquitito a ver cuáles son las posibilidades. Con dos cajas no tenés muchas alternativas, pero era cuestión de probar. Y ahí, con respecto a la consulta que hizo Cristian, porque yo también lo había entendido así, de que todo se suma. O sea, obviamente el sub y todo lo otro se Sí. suma, pero como que predomina para el cálculo lo de arriba, entonces. Sí, es que en realidad sí se suma, pero vos fijate que lo de arriba, de hecho voy al predictor de full range, lo de arriba te está mostrando las frecuencias que propaga el sistema que está colgado. Que vos los tenés cortado, esto debiera, digamos, vos tenés un corte según lo que hiciste, que implícitamente está indicado acá, en el seteo. La caja 2, 3, este tiene seteo 2, seteo 3, seteo 3. ¿Y qué pasa? Esta caja no va a reproducir, este sistema que está colgado, no va a reproducir la frecuencia que va a reproducir el sub. Así que es otra porción de la torta. Estas frecuencias que ves acá no se solapan con las del sub. De hecho, verás que esto te empieza a mostrar a partir de una frecuencia de 100 o 125. Y el sub arranca en 20 y va a llegar hasta en este caso, hasta 90 Hz, que está indicado ahí. No sé si me Bien. explico. Sí, Sí, sí. digamos, se complementan, pero no se suman. Claro, tenés que llegar bien al fondo en las dos áreas, en las Claro, dos vos frecuencias. hasta los 90 Hz, con esto te muestra que más o menos, si vos lo mirás, tenés un nivel de, perdón que tengo el 100, 108, también que le agregué dos más, tengo cuatro ahora, por eso. Tengo 108 decibeles, pero hasta los 90 Hz. Y en ningún momento me encontré con las cajas de arriba. Las cajas que están en el sistema que está volado, el Flow, reproduce de 90 Hz para arriba. 90 Hz, 100, Ah, ok. 200, etc. O sea que Bien. justamente esos momentos, esos puntos de encuentro son los que vos podés observar con el Smart. ¿Qué pasa? ¿Se están encontrando bien o se está solapando? Porque si vos tuvieras los 90 Hz, por ejemplo, reproducidos el arreglo de sub, y las cajas de arriba también te están entregando 90 Hz, se van a sumar. O sea que vas a tener un incremento para esa frecuencia en relación a todo lo demás. Y no solo un Bien. incremento, sino que se van a sumar a diferencia de tiempo, y esto puede ser sumamente constructivo o destructivo. Justamente lo Bien. que verificás vos con el Smart es que no esté sucediendo eso. ¿Mm? Ok. Bueno, chicos, creo que con esto ya en un empujoncito como para arrancar. Agustín, aprovecho a comentarte que entraste después. No sé si vos Sí. tenés posibilidad del sábado que viene a hacer la clase de 10 a 12 de la mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Es posible o no? Sí, sí, no hay problema. Me voy a Bueno. tener que acostar el viernes más temprano. Yo igual Pero a sí, sí, no, la no hay mañana le problema. mando un mensaje. Igual lo voy a poner ahora en el grupo de WhatsApp para que para todos los que no se conectaron ahí. Ok, Eh, sí, por mí no hay drama. Sí, pues vamos a ver la parte de Smart, que ya sería casi lo último, y después ya empezamos con unas instancias evaluatorias. Y después les voy a pedir este trabajo y de última les hago una evolución en clase también. Pero bueno, nos vemos el sábado que viene, chicos, si les parece. Dale, Dale, dale. gracias. Que tengan feliz día de la primavera. Igual, igual, nos vemos. Chau, Nos chau, vemos. que anden Chao. Chao, bien. chao. Chao.
chao.